Feliz domingo 1 de junio, bienvenido y bienvenida nuevamente. La ira del Cordero. Entiéndase ira como juicio justo, entiéndase ira como juicio final. No es una ira arbitraria, una ira de venganza, de rencor, de odio como el de nosotros, no. Está hablando hasta cierto punto simbólicamente, figurativamente la ira del juicio de Dios. Nos manda a leer Apocalipsis 6:12 al 17. Considera los detalles de las respuestas de estas personas ante el desarrollo repentino de los acontecimientos finales. Bueno, antes que nada quiero comentarte que Apocalipsis 6:12 al 17 no debe leerse como revista, hay que estudiarse. Aquí se utiliza simplemente para dar una respuesta literal a lo que la gente responde a causa de lo que sucede en Apocalipsis 12:17. Pero Apocalipsis 6:12-17 habla del sexto sello, el día de la ira de Dios. Y por ejemplo, el 12 dice: y miré cuando él abrió el sexto sello, y aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como caen los higos verdes de la higuera cuando es sacudida por un fuerte viento. Y aquí hago una pausa. Esto ya sucedió. Esto ya aconteció. Muchas personas creen que aún las estrellas van a caer, que el sol se va a oscurecer. Posiblemente pueda pasar otra vez, pero esta parte de este sello del sexto ya sucedió. Puesto que el terremoto, dice, es seguido por el oscurecimiento del sol. Como en este último acontecimiento puede ser ubicado en 1780, el sol se puso negro. Este terremoto ha sido identificado como el de Lisboa, el 1 de noviembre de 1755, una de las sacudidas sísmicas más extensas, severas que jamás se hayan registrado. El efecto del terremoto se sintió no solo en el norte de África, sino que llegó hasta las Antillas. La identificación del gran terremoto de Lisboa sugiere que el 1755 es una fecha inicial apropiada para el sexto sello. Entonces esto ya pasó. ¿Dónde leí esto? En el comentario bíblico adventista, que es un gran apoyo para poder entender y estudiar la palabra de Dios. Volviendo a la pregunta de Apocalipsis 6:12 al 17, si ya pudimos leerlo, ¿qué notas en su respuesta? Bueno, ¿cómo respondió la gente ante estos acontecimientos que dice Apocalipsis que sucederán? Bien, la respuesta de ellos fue esconderse, como si siempre hubieran sabido que esto pasaría. No cuestionaron nada. ¿Y dónde lo dice? En Apocalipsis 6:15. Dice: los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de donde de los montes. Cuando todo esto pase, no será por sorpresa que tome a la gente cuando nuevamente llegue la ira de Dios, cuando llegue su juicio. Entonces tenemos que entender también que Apocalipsis de 6, 12, 17 está vinculado con Mateo. Dinos cuándo serán estas señales de tu venida. Y aquí es donde entra cuando el sol se va a oscurecer, cuando las estrellas caigan. Entonces tenemos que estudiar más a fondo esto. Aquí solo es por encima porque es parte de la lección. Digamos que lo arañamos, pero tiene que ver con Apocalipsis, perdón. Tiene que ver Mateo también, para poder complementar la profecía y poder entenderla mejor. Es interesante notar que los perdidos no exclaman ¿qué es esto? O ¿quién está detrás de esto? Parecen entender lo que ocurre. Se refieren a Jesús como el Cordero, lo que requiere conocer algo acerca de la historia de Cristo como Redentor. También parecen ser conscientes de que ha llegado el gran día de su ira, y que se encuentran en una situación desesperada. ¿Quién podrá quedar en pie? ¿Será que usted? ¿Será que yo? Nos manda a leer también Mateo 24, 36 al 44.
¿Qué lecciones Jesús nos invita a aprender de la historia de Noé? Bueno, sabemos que la historia de Noé se estaban casando, dándose en casamiento, comían, bebían, andaban como si nada, y aunque se les estuvo predicando, hicieron caso omiso, oídos sordos. Bueno, ¿qué podemos aprender? ¿A qué nos invita Jesús? Bueno, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir su Señor, nuestro Señor. Estamos dormidos. Es un hecho. Somos una vergüenza. Habemos pocos que estudiamos y nos esforzamos y habemos muchos que estamos de perezosos. ¿En qué lado está usted? ¿Preparado? Porque no hay que estar preparándose, hay que estar preparado. Porque puede ser repentino, aunque no va a ser repentino porque ya nos dieron señales. Oiréis de guerra, rumores de guerra, terremotos. Pero tranquilos porque esto no es el fin. O sea, no debería agarrarnos a nosotros de sorpresa. Tenemos que estar preparados. Pero estamos durmiendo, haciendo shows en la iglesia, haciendo dramas, teatros, yéndonos a eventos fuera de lugar. Somos una tristeza. Y discúlpeme usted. Al igual que la segunda venida, el diluvio no sorprendió al mundo por falta de información. Noé predicó durante 120 años a un mundo que se negaba a creer. Se les dijo lo que iba a suceder, simplemente no quisieron creer. ¿Estamos como en los días de Noé? ¿Cuánto tiempo se lleva predicando el Evangelio? Y muchos aún dudan y dicen que Dios simplemente es una historia que no existe. Pedro cita en tal sentido la historia del diluvio cuando dice que ante todo sepan que en los últimos días vendrán burladores, quienes sarcásticos andarán según sus bajos deseos y dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Lo cuestionarán. Desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen como desde el principio de la creación. Y esto es un hecho. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, 6, 7 años, mi abuelita decía que la venida del Señor estaba pronto, estaba cerca. Han pasado ya más de 20 años y Jesús no ha venido. Y quizá hoy un joven de 18 años esté escuchando que Jesús está por venir. Y pueden pasar 30 años más y Jesús no ha venido. Pero ya las profecías están aquí. Recordemos que para Dios nuestros días no son los días iguales para Él, son muy diferentes. Entonces, seamos pacientes y estemos sobre todo velando. Este sentimiento irá aumentando a medida que pasa el tiempo, de pensar que Jesús no volverá. En el caso de quienes mueren antes del regreso de Cristo, la segunda venida o la tercera, si mueren sin aceptar a Jesús como su Salvador, ocurriría apenas en un instante después de haber cerrado sus ojos. Por otra parte, la vida transcurre y muy velozmente. Pregunta, ¿cómo pueden ayudarnos estas realidades a afrontar la demora? Respondemos nuevamente con Mateo. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Que el Señor te bendiga, es mi deseo y es mi oración.